nombre es Francisca Morales. Hoy hablaremos de anemias como el manejo inicial respecto a cómo partir el estudio y cuáles son las etiologías que tenemos que considerar. La definición de anemia está más que nada hecha a través de un diagnóstico de laboratorio. Se define como la disminución anormal del número o del tamaño de los glóbulos rojos que contienen la sangre o de su nivel de hemoglobina, y existen ciertos cortes, en el caso de la mujer una hemoglobina menor de 12, en el caso del hombre una hemoglobina menor de 13 y en las pacientes embarazadas con una hemoglobina menor de 11. En todos estos casos consideramos que el paciente tiene una anemia. Las anemias son de alta prevalencia, especialmente en las mujeres de edad fértil que tienen presencia de un dispositivo intrauterino, y se puede ver hasta en un 8% de los pacientes adultos mayores. La principal causa de las anemias es el déficit de fierro, y si bien la mayoría de las mujeres pueden presentar hasta en un 20% ferropenia, solo un 3% van a desarrollar la anemia, y esto se produce por las pérdidas que tienen a través de la menstruación. El síndrome anémico es la clínica que va a presentar el paciente y se puede producir por varias causas. Primero, por la disminución de la hemoglobina y la vasoconstricción periférica, el paciente puede presentar palidez de piel y mucosas, intolerancia al frío, calambres. También por los ajustes cardiovasculares que se tienen que realizar para poder compensar esta enfermedad, el paciente puede presentar taquicardia, presencia de soplos funcionales, palpitaciones o incluso, en casos de mayor demanda, dolor anginoso. Por hipoxia del sistema nervioso se puede presentar la presencia de hipersomnia, de cansancio precoz, astenia, además de disminución de la capacidad de concentración, incluso irritabilidad. Y en casos de una anemia más severa pueden haber síntomas respiratorios como disnea por acidosis y fatiga precoz de los músculos respiratorios. Al examen físico se pueden evidenciar, de acuerdo a las características y la etiología de la anemia, la presencia de una lengua depapilada, de coiloniquia, ragadez, conjuntivas pálidas y un paciente que puede presentar astenia y compromiso del estado general. El hemograma es fundamental, nos va a permitir definir el tipo de la anemia, si es microcítica, macrocítica o normocítica, y a partir de eso guiar el estudio, ver cómo es la respuesta medular a través de los reticulocitos, evaluar si existen otros déficits, otras citopenias como leucopenias, siempre evaluando el diferencial, la presencia de trombocitopenias, y además nos podrá dar características del frotis que nos van a sugerir las etiologías de este tipo de anemia. Existen valores normales, depende de cada laboratorio, pero en general, como hablábamos, el valor de corte en el caso de la mujer es menor de 12, en el caso del hombre menor de 13 y en las embarazadas menor de 11. Y además considerar los glóbulos blancos con un valor menor de 5.000 y las plaquetas ya se considera patológico con menos de 100.000. Como consideramos en la presencia del hemograma para ver la respuesta reticulocitaria, el índice reticulocitario lo calculamos considerando el hematocrito real dividido por el hematocrito ideal, y esto multiplicado por el porcentaje de reticulocitos que nos va a dar el hemograma. A partir de eso podemos dividir las anemias en hiporregenerativas, cuando tienen índice reticulocitarios menor de 2, y a partir viendo las características de la BCM o de la CHCM podemos separarlas en anemias hiporregenerativas normocíticas, microcíticas y macrocíticas. En el caso de las microcíticas siempre tenemos que considerar que puede ser de etiología ferropriva, pero además pueden ser la forma de presentación de una talasemia, de una anemia sideroblástica o parte de la presentación de una anemia por enfermedad crónica. Las normocíticas siempre tenemos que evaluar si existe un daño de la médula ósea, ya sea por aplasia, infiltración de otras células o fibrosis, o si existe una disminución del estímulo para producir glóbulos rojos, ya sea por un proceso inflamatorio, por una insuficiencia renal con déficit de eritropoyetina, por enfermedades endocrinas y en este setting principalmente las enfermedades crónicas.
Y las anemias hiporregenerativas macrocíticas, tenemos que considerar las anemias megaloblásticas, que se producen por déficit de B12, de ácido fólico, o también se pueden ver en pacientes que refieren consumo de alcohol o de algunas drogas. También, otras causas de anemias macrocíticas pueden ser la insuficiencia hepática, la mielodisplasia y el hipotiroidismo. En el caso de las anemias regenerativas, se presentan con índice reticulocitario mayor de 3 y tenemos que considerar que si es que existe un proceso de hemorragia activo, si es que hay una hemólisis que está ocurriendo o si existe algún secuestro de glóbulos rojos. Las anemias microcíticas hipocromas, hablábamos que se definían por tener un BCM menor de 80 y la causa más frecuente va a ser el déficit de fierro. En la anamnesis debemos considerar buscar dirigidamente fuentes de pérdida de fierro, cuáles son las características de las menstruaciones, cuánto duran, cuánta cantidad de pérdidas tiene, presencia de embarazo, características sugerentes de alguna hemorragia como melena, hematemesis, epistaxis, gingivorragia, que tenga síntomas de pica, preguntar por la falta de ingesta de carne, ya sea veganos o vegetarianos, y también pensar en la falta de absorción, ya sea por el antecedente de una cirugía bariátrica o por alguna enfermedad malabsortiva como la enfermedad celíaca. Al examen físico podemos encontrar coiloniquia y keilitis, y en este caso tenemos que considerar que dentro del estudio no es necesario pedir una cinética de fierro a todos los pacientes si es que no existe un proceso inflamatorio concomitante. Con el estudio de la ferritina ya nos va a dar bastante información para comprobar si es que efectivamente existe un déficit de fierro. En el caso del manejo de las anemias ferroprivas debemos considerar dos partes, el estudio de las pérdidas y el aporte de fierro. En el caso del estudio de las pérdidas, deberíamos considerar en el caso de las mujeres una evaluación ginecológica, si tiene una historia concordante con un aumento de la pérdida de sangre en sus menstruaciones y eventualmente utilizar anticonceptivos orales para poder regular esto. En pacientes con más de 50 años, que tengan historia de melena, rectorragia, considerar un test de hemorragia oculta y específicamente una endoscopía, colonoscopía o incluso una enteroscopía en los casos necesarios. Y por otro lado, el aporte de fierro podemos aportarlo a través del sulfato ferroso o del fumarato ferroso. El fierro, el sulfato ferroso, es la presentación más común que tenemos, que son de pastillas de 200 miligramos que corresponden a 40 miligramos de hierro elemental. La recomendación actual es ocupar dosis de 15 a 20 miligramos de hierro elemental al día, porque la absorción se ha visto que es saturable, es decir, no es necesario que demos dosis cada 8 horas. Con un comprimido al día podría ser suficiente. Además, tenemos que tratar de mejorar la absorción del fierro, idealmente con un consumo asociado a carne o con alimentos que contengan vitamina C, como cítricos. Y también debemos evitar los alimentos que disminuyen la absorción, como el té, que incluso puede llegar a disminuir la absorción en un 90%, el café, el calcio y la fibra. El fierro tiene efectos adversos, lo más común es la presencia de dolor abdominal, de constipación, y debemos avisar al paciente que puede que hayan cambios de las deposiciones. Pueden presentar deposiciones negruzcas, pero duras, de consistencia normal, a diferencia de lo que se ve en la melena. En las anemias normocíticas tienen una BCM entre 80 y 100 centilitros y lo fundamental es tratar la patología de base. Debemos indagar si el paciente tiene enfermedades crónicas, como por ejemplo alguna mesenquimopatía, artritis reumatoide, lupus. En las pacientes que tengan una enfermedad renal crónica con una velocidad de filtración glomerular menor de 50, debemos pensar que puede ser por déficit de eritropoyetina y siempre descartando otras causas de anemia. Y en el caso del hipotiroidismo, idealmente hacer un control al menos anual de TSH. En las anemias macrocíticas se presentan con BCM sobre 100 y habitualmente más de 110 centilitros en las megaloblastosis. Las causas pueden ser, como decíamos,
las megaloblásticas por déficit de vitamina B12 y o ácido fólico, que puede ser en el contexto de una anemia perniciosa, es decir, un proceso autoinmune que evita la absorción de estos nutrientes, o un paciente vegetariano que de larga data, al menos 5 años. También debemos buscar el antecedente de drogas, que por ejemplo fármacos que alteren la síntesis de folato, como el metrotexato, que es utilizado en los pacientes con artritis reumatoide, la acidobudina en pacientes con VIH, la presencia de drogas citotóxicas como una quimioterapia reciente o el antecedente de consumo activo de alcohol o hepatopatías. Además, las anemias macrocíticas pueden ser la presentación de una mielodisplasia o de un hipotiroidismo. El aporte de la vitamina B12 y los folatos se encuentran principalmente en las carnes, en las leches y en algunos vegetales. La cocción, en el caso de las carnes, produce una pérdida de entre un 20 hasta un 50% del aporte de la vitamina B12 y en los vegetales el ácido fólico puede perderse incluso hasta el 100%. La ingesta diaria recomendada en el caso de la vitamina B12 es de 10 a 30 microgramos y en el ácido fólico de 400 microgramos. Y los sitios de absorción son importantes a tener en consideración dado el antecedente de alguna cirugía de bypass gástrico. La duración de los depósitos normales en el caso del déficit de vitamina B12 es de 2 a 4 años, es decir, es poco común que el paciente debute con un déficit de vitamina B12, mientras que los depósitos de ácido fólico solo duran 4 meses. ¿Cuándo tenemos que pensar en una anemia megaloblástica? Cuando el paciente presenta anemia, pero además puede presentar neuropatías, trastornos motores, en el caso de las alteraciones de cordones posteriores por déficit de vitamina B12 y no de ácido fólico. En pacientes que tengan trastorno psiquiátrico, esto se puede manifestar como un síndrome de fatiga crónica, incluso como un síndrome demencial. En caso de glositis dolorosa, el paciente refiere una lengua eritematosa, muy sensible, y pacientes con historia de gastritis crónica, de endoscopías previas que presenten gastritis atróficas. En estos casos, lo ideal es medir niveles de vitamina B12. No se recomienda medir niveles de ácido fólico de forma rutinaria porque son una medición un poco más difícil de realizar. En caso que se objetive un déficit de vitamina B12, debemos considerar principalmente dos settings: pacientes que no tienen una afectación neurológica, y en estos casos podemos suplementarlos con hidroxicobalamina, 1000 unidades vía intramuscular, 3 veces a la semana, por 2 semanas de forma inicial. Después de esta carga vemos la respuesta reticulocitaria, que ya debería verse luego de 7 a 10 días. Esto va a ocurrir solamente si existe un adecuado nivel de folato y hierro. La mantención se va a realizar con hidroxicobalamina 1000 unidades intramusculares cada 3 meses. En el caso de los pacientes que tengan afectación neurológica, vamos a ocupar nuevamente la hidroxicobalamina 1000 unidades vía intramuscular en días alternos hasta la resolución de los síntomas, más o menos en unas 3 semanas. Evaluamos la respuesta reticulocitaria y la mantención la hacemos un poco más frecuente cada 2 meses. Debemos tener en consideración que la hidroxicobalamina tiene efectos adversos como prurito, exantemas, escalofríos, fiebre, presencia de náuseas, mareos, incluso se han descrito casos de anafilaxia por el cobalto, que es parte de un excipiente. La cobalamina vía oral, que también existe la presentación, se puede ocupar, excepto en los pacientes con anemia perniciosa, dado que no se va a absorber a nivel gastrointestinal. Sí se podría ocupar de forma de mantención en los pacientes asintomáticos. Y finalmente la cianocobalamina, existe las presentaciones de 100 microgramos, de 1000 microgramos, que son habitualmente las que se encuentran disponibles en los consultorios, pero debemos saber cuál tenemos disponible porque puede que estemos indicando una ampolla de 100 y no la dosis adecuada. La marca Neurobionta presenta comprimidos de 100 miligramos de B1, 200 miligramos de B6 y 200 gramos de B12.
Y la neurobionta inyectable, pues hay presentaciones de 1000, de 5000 y de 10.000 unidades. La dononeurobionta se presenta con diclofenaco y podría servir en algún paciente que además presenta algún cuadro que requiera analgesia. En el caso del déficit de ácido fólico, principalmente debemos ver la causa. Las causas más comunes son una dieta insuficiente, que esté cursando con un embarazo o que tenga consumo de algún anticonvulsivante. Se recomienda para ocupar una carga de ácido fólico 5 miligramos de ácido fólico al día por 4 meses y en el caso de la paciente embarazada se debe mantener hasta el término del embarazo y ocupar dosis más altas, hasta 15 miligramos día en pacientes con algún cuadro mal absortivo. En resumen, si tenemos un paciente que sospechamos una anemia, debemos solicitar un hemograma con reticulocitos. A partir de eso vamos a definir si esta anemia es arregenerativa o regenerativa. Si la anemia, lo más común es que sea arregenerativa, debemos evaluar el volumen corpuscular medio. Y a partir de eso separarla en una anemia microcítica, normocítica o macrocítica. Las anemias microcíticas debemos descartar la ferropenia, ya sea a través de la clínica y solicitando un estudio de ferritina y considerar estudiar la causa de las pérdidas y la suplementación con sulfato ferroso, que puede ser 200 miligramos al día por al menos 3 meses para poder llenar los depósitos. En el caso del estudio de las causas del sangrado, debemos considerar principalmente una etiología ginecológica o gastrointestinal en el caso de las hemorragias digestivas. En el caso de la suplementación, debemos idealmente controlar el hemograma luego de un mes de tratamiento para evaluar si existe una respuesta reticulocitaria adecuada. En el caso de las anemias normocíticas, siempre solicitar estudiar la causa de base. Al menos como estudio inicial, definir una prueba de función tiroidea, descartar que no exista una falla renal midiendo la creatinina y ver la velocidad de filtración glomerular. Y en el caso de las anemias macrocíticas, idealmente medir niveles de vitamina B12 y de todas maneras considerar el estudio del perfil tiroideo. En el caso que se evidencie un déficit de B12, suplementarlo ya sea con cianocobalamina o ácido fólico. En el caso de las anemias regenerativas, descartar que no haya un sangrado agudo o un proceso de hemólisis.